Bien, vamos a orar, hermanos, y así comenzamos este tiempo. Padre, agradecidos por el descanso, agradecidos por el cuidado que tú has tenido de nuestras vidas durante todos estos días y también infinitamente agradecidos porque tú nos traes a este lugar. Te pedimos que pueda ser para el bien de nuestra alma, que tú seas el que nos hable a través de tu palabra. Bendice cada una de las clases, Señor, y haz bien a cada una de nuestras vidas. Intrúyenos tú, Señor, y guíanos para que nosotros podamos siempre buscar tu gloria. Te rogamos esto con el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, seguimos en nuestros estudios del libro de Proverbios y el tema que nos ocupa hoy es la sabiduría, el mal y las malas compañías. La sabiduría, el mal y las malas compañías. Y hay algunos proverbios y refranes populares muy conocidos con respecto a las personas con las que nos relacionamos y andamos. Por ejemplo, si te acuestas con perro, se te pegarán las pulgas. Quien con lobo anda, al año aúlla. Y uno muy conocido, que este seguro que sí todos lo han oído. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese yo creo que es uno de los refranes más populares y más conocidos. Lo cierto es que estos refranes están cargados de sabiduría y nos muestran una realidad. Cuando uno todo el tiempo anda con personas que no andan por un camino recto, a usted lo van a identificar con ellos. Pero esas personas van a ejercer una influencia tal en su vida que usted también viene a ser parte de ellos y lo más probable es que va a estar haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Estos refranes, eso es lo que quieren transmitirnos. Y la Biblia, la palabra de Dios, transmite esa misma idea. Enseña eso de otra manera. En el Nuevo Testamento tenemos un texto que está lleno de sabiduría, que está en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. ¿Alguien recuerda ese texto? Es muy popular, 1 Corintios 15, 33. Dice, no es rey. Dice así, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos hemos usado ese texto para instruir a nuestros hijos, para hablarle a nuestros hijos, porque es un texto bien oportuno y que nos ayuda a alertarle, ¿no?, sobre las malas influencias, las malas compañías. La versión de las Américas lo traduce así, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero ¿de dónde es que vienen las malas conversaciones? De las malas compañías, hermano. Entonces eso hace que las costumbres buenas se corrompan, que las costumbres buenas sean abandonadas. Por eso es que hay que estar alertas y escuchar la voz de la sabiduría de Dios aquí en el libro de los Proverbios. En la clase pasada vimos cómo Salomón trata de hacernos comprender la importancia de la sabiduría contenida en Proverbios. Y en la clase de hoy estaremos viendo algunos recursos que nos permitirán prestar atención al llamado de la sabiduría. Uno de ellos es la inclusión de la señora sabiduría, la cual nos llama a voces para que sigamos sus consejos. En la clase anterior estuvimos hablando propiamente de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría, a quién hablaba la sabiduría, y hoy vamos a decir algo también con relación a la sabiduría. Pero la idea es que podamos prestar oídos, que podamos prestar atención a la sabiduría, a la señora sabiduría, lo que ella tiene que decirnos, porque es para el bien nuestro, es para el bien nuestro, no es para nuestra destrucción, es para el bien nuestro. Si prestamos oído a otras cosas de este mundo que se pueden presentar como muy modernas y quizás muy sabias, vamos a dar pasos en falso. Pero si prestamos oído a la sabiduría, a esta sabiduría que es de Dios, que es la sabiduría verdadera, las cosas van a ser diferentes. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que oír. Los capítulos del 1 al 9 contienen muchas referencias a la mujer extraña. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 16, habla acerca de la mujer extraña. En el capítulo 5, verso 3 y el verso 20 también.
En el capítulo 6, verso 24, habla de la mujer extraña. En el 7:5 también habla de la mujer extraña. No podemos leer todos esos versos porque no nos va a dar el tiempo. Ahora, debes aprender a escuchar la voz de otra mujer. No de la mujer extraña. Debes aprender a escuchar la voz de otra mujer. Y es la señora sabiduría. En Proverbios 8 nos damos cuenta que la sabiduría es personificada. Se nos presenta ahí como una persona que nos está hablando. Usted lee el capítulo 8 completo y se va a percatar de eso. La sabiduría habla como una persona. Por eso le estamos llamando la señora sabiduría. Y voy a leer solo algunos versos para que podamos percatarnos de eso. Del verso 32 al 36, capítulo 8, dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así nos habla la sabiduría. Dice: ahora pues, hijos míos, oídme. Dice: atended el consejo y sed sabios. Entonces estamos llamados a prestar oídos a la señora sabiduría. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. El punto de la ilustración del llamado es hacernos comprender que la sabiduría está disponible. Lo vimos en la lección anterior, que la sabiduría estaba disponible y dijimos cómo podíamos adquirir la sabiduría. Así que es bueno que nosotros pensemos en adquirir más sabiduría, pidiéndosela al Señor, buscándola en Dios. Porque no debemos pensar, nadie debe pensar, bueno, ya yo tengo toda la sabiduría. Nadie puede pensar así. En la clase anterior dijimos que aún los sabios seguían recibiendo sabiduría, aprendiendo más. Nosotros no podemos creer que ya hemos llegado al tope de la sabiduría. Así que los beneficios de la sabiduría son para aquellos que la encuentran, para aquellos que la hallan. Es importante notar que casi un tercio del libro está compuesto por proverbios, pero no aislados, fíjese, no sueltos, sino por poesías y cánticos a la sabiduría, con el propósito de convencernos de la importancia de prestar atención a sus consejos. Es decir, hay cánticos, hay partes del libro que están compuestas en forma de poesía y de cánticos, con el objetivo ese, de hacernos ver lo importante que es la sabiduría. Hay muchos proverbios sueltos, pero hay muchas partes, un tercio del libro está hecho así, con cánticos o poesías que solamente nos hablan de la sabiduría para que podamos percatarnos de su importancia para nosotros poder vivir. Una invitación más podemos encontrar en el capítulo 9, del verso 1 al 18. Por ejemplo, del verso 1 al 6 dice lo siguiente: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Así habla una vez más la sabiduría y nos invita a seguirle, nos invita a ir a ella. Dice: ven acá, a los faltos de cordura. Venid y comed mi pan. Andad por el camino de la inteligencia. Es decir, que todo el tiempo vamos a encontrar eso en Proverbios. Un llamado a escuchar a la señora sabiduría, a oír a la sabiduría. No hacer caso a su invitación nos expone a prestar oídos a otras invitaciones. Y esto es importante porque si usted no está oyendo a la sabiduría, entonces usted va a estar oyendo otras cosas que nada tienen que ver con la sabiduría. Y eso entonces le va a poner en malos pasos. Si usted no está siguiendo la buena sabiduría, va a estar siguiendo otra sabiduría.
y se va a meter en serios problemas. Por ejemplo, del verso 13 al 18 vamos a ver, este es otro llamado. Este no es el llamado de la sabiduría. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dicen a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es decir, la mujer insensata te va a llamar para que tú vayas detrás de ella, para arrastrarte al pecado. Ese es un llamado que tú vas a estar oyendo allá afuera y del que todos debemos cuidarnos, porque debemos realmente prestar oído a la sabiduría. La sabiduría nos dice, no vaya en pos de esas mujeres. Ni en el caso de los hombres, no vaya, no oigas a esas mujeres, no le prestes oído. Pero en el caso de las mujeres también. No prestes oído a lo que el mundo dice, a lo que los hombres dicen. Prestemos atención y oído a lo que la sabiduría realmente nos quiere decir. Ambas mujeres, fíjese, ambas mujeres se dirigen a los faltos de cordura. Las dos se dirigen a los faltos de cordura. Una tiene buenas intenciones y la otra intenciones destructoras. Es decir, la señora sabiduría tiene buenas intenciones. Pero la mujer insensata, no. Lo que quiere es arrastrarte al pecado. Quiere destruir tu vida. Por eso nosotros tenemos que prestar oído a la buena sabiduría. En Proverbios, el mundo es presentado como un campo de batalla entre la conducta correcta y la incorrecta, entre los verdaderos valores y los falsos. Eso nosotros lo podemos ver en Proverbios. Es un combate lo que se nos presenta. Pudiéramos decir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, para nosotros poder ir en pos de lo correcto, una vez más, tenemos que prestar atención a la señora sabiduría. No podemos dejarnos arrastrar. La señora sabiduría quiere el bien tuyo. Quiere tu bien. Aunque allá afuera te puedan pintar lo demás muy hermoso, muy bueno, muy placentero, muy divertido, no escuches. No escuches ese consejo del mundo, porque es para tu mal, es para tu destrucción. Es para apartarte del Señor. Escucha la voz de la señora sabiduría, porque ella realmente quiere instruirte en pos de la verdad, de lo que vale la pena, de lo que realmente merece ser escuchado, de lo que merece ser seguido, de lo que va a hacer bien a tu alma, de lo que va a hacer bien a tu vida, a tu existencia. Eso lo puedes escuchar en la señora sabiduría. Me gustaría ver con ustedes otra voz que tratará de disuadirles para que no escuchen la voz de los buenos consejeros. Me refiero a la voz de las malas compañías. La voz de las malas compañías. Pero antes vamos a ver algunas advertencias general que Salomón en los Proverbios hace sobre el mal. Por ejemplo, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, podemos a veces creernos sabios nosotros mismos en nuestra propia opinión, pero eso no está bien. Deja que otros reconozcan que tú eres sabio, pero no te creas tú sabio tú mismo. La idea es que teme a Jehová y apártate del mal. Lo que realmente nosotros tenemos que procurar es eso. Es estar en el temor de Jehová y apartarnos del mal. Miren cómo dice el Proverbios 14:16. El sabio teme
y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En la clase anterior yo dije que el temor de Dios, según Proverbios 8:13, es apartarse del mal. Y esto es lo mismo que está enseñando este proverbio. Nosotros tenemos que ser capaces de apartarnos del mal. Pero para nosotros apartarnos del mal, tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas. Si no hay temor de Dios, no vamos a ser capaces de apartarnos del mal. Y si hay temor de Dios, es porque entonces tenemos una relación con Dios. Es porque nosotros tenemos una relación con Cristo y va a haber temor de Dios. Vamos a luchar contra el mal. El proverbio lo dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice Charles Bridges, pretender temer el pecado cuando no se teme a la tentación es puro engaño. A veces quizás decimos, no, sí, yo tengo temor de lo malo, pero nos exponemos abiertamente a la tentación, como que nos creemos fuertes. Creemos que en nosotros mismos podemos, que es fácil luchar contra la tentación. No debemos actuar de esa manera. Y oramos al Señor, no nos metas en tentación, pero entonces no velamos, no estamos alerta. Cuando viene la tentación, sí, nos ponemos a coquetear con ella. Eso es contradictorio con lo que estamos pidiendo en la oración. Porque nos estamos exponiendo, estamos jugando con la tentación, en vez de orar y huir de ella. Y si usted se pone a jugar con la tentación, lo que pasa es que usted va a caer, usted va a ir al fracaso. Y de alguna manera es hasta una burla contra Dios, porque estamos pidiendo una cosa que realmente no deseamos. Le decimos, sí, líbranos de tentación, pero cuando se presenta una tentación, tú no le das el valor que ella tiene, coqueteas con ella. Y en un sentido eso es como que nos estamos burlando de Dios en vez de orar y decirle, Señor, ayúdame y huir de esa tentación, huir de ella para no caer. Así que cuando se trata del mal, lo más sabio es apartarnos. Lo más sabio es apartarnos. Dice Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay verdaderamente temor en nuestras vidas, nosotros vamos a apartarnos del mal. Dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando no hay ese temor, mire, nosotros lo que queremos es coquetear con el mal, con el pecado. Pero Dios no nos llama a eso. Y el mal está por doquier, está por todas partes. Por ello debemos andar con mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque no nos podemos meter tampoco en una urna de cristal. Vivimos en este mundo. Pero sí tenemos que ser cuidadosos de nuestras vidas y prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra, porque es para nuestro bien y ayudarnos a vivir en medio de este mundo de corrupción, en este mundo de tentaciones. Ahora, ¿cómo te cuidarías si te enteras que una gran enfermedad está azotando tu país? Es una enfermedad desconocida, es una enfermedad terrible que deja muertos por donde quiera que vas. ¿Qué harías? De seguro tomaría algunas precauciones, dejaría de ir a algunos lugares. Te cuidarías más para evitar ser infectado. Bueno, en Proverbios se nos presenta el mal como una atmósfera contagiosa de la que debemos cuidarnos continuamente. Es decir, el mal es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos continuamente para que no nos alcance. Apártate del mal, es el consejo
de este proverbio. Apártate del mal. Dice Proverbios 16:17, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino del recto, dice, se aparta del mal. Pero su vida guarda el que guarda su camino. Así que para vivir sabiamente necesitamos una actitud de vigilancia. Hay que vigilarse, por eso dice, su vida guarda el que guarda su camino. La mejor de las acciones en ocasiones no es enfrentar el pecado, es huir del mismo. No podemos creernos fuertes, mis hermanos. Es presunción que nosotros creamos, no, yo sí puedo, yo soy fuerte, yo puedo vencer esta tentación hacia el mal. No debemos actuar así. Debemos huir. Debemos huir por el bien nuestro. Y debemos estar vigilantes, alertas, para cuando veamos que la tentación viene, no nos coja desprevenidos. Si no estamos vigilantes, miren, el mal nos va a sorprender y el mal nos va a enredar. Es lo que va a pasar, nos va a enredar. Por eso se nos llama a que estemos alerta. Y es lo que el proverbio nos está diciendo. Mire cómo dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí vemos dos tipos de personas. Dice que el avisado, ese es un tipo, el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde, se cuida, toma sus medidas para que no le alcance, para no ser afectado. Pero el simple pasa y recibe el daño. Es decir, no hace caso. Y lo que hace es, se deja arrastrar, se deja enredar por el mal y recibe el daño, recibe las consecuencias. Así que nosotros estamos llamados a ser avisados. Si oímos a la sabiduría, vamos a ser de los avisados. De los que ven el mal y se esconden, huyen, toman medidas. Así que la actitud de ambas personas es la que marca una diferencia en ellos. Dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Feliz el hombre, muy feliz, felicísimo el hombre, que siempre teme a Dios. Que siempre teme a Dios. Y si teme a Dios, como ya hemos dicho, lo que va a hacer es que quiere huir del pecado. Porque ese es el temor a Dios, apartarse del mal. Mas el que endurece su corazón, dice, caerá en el mal. Ahora preguntamos, ¿qué ocurre antes de caer en el mal? ¿Qué es lo que ocurre antes de una caída, pudiéramos decir, pública? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que antes de esa caída ya hubo una caída en el corazón. Ya hubo una caída anterior en el corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Miren, nosotros somos expertos a veces guardando una serie de cosas que son importantes. No es que no sean importantes. Hay que guardarlas, pero nos empeñamos tanto en guardar esas cosas y no guardamos nuestra alma. No nos preparamos para guardar nuestra alma del mal, del pecado. Por ejemplo, nos gusta guardar quizás las prendas que tenemos, que tenerlas bien seguras, que no se pierdan, porque tienen un valor para nosotros, ya sea un valor monetario, ya sea un valor sentimental. A veces hay cosas que nosotros guardamos que no valen nada, pero como tienen un valor sentimental porque era de nuestro abuelo, de nuestro tatarabuelo, nos sentimos, vaya que es una prenda sumamente importante, que no estaríamos dispuestos a darlo por ninguna cantidad de dinero en el mundo, por lo que representa sentimentalmente, y lo guardamos bien.
y queremos protegerlo, que nadie lo rompa o que nadie se lo vaya a llevar, que esté protegido. Y así hacemos en nuestra casa, hasta ponemos cámaras para ver. Tomamos muchas medidas para guardar cosas materiales que tienen su importancia, pero que no son las más importantes. Pero sin embargo, no tomamos medidas o tomamos muy pocas medidas para guardar nuestro corazón, para guardar nuestra alma. Tomamos muy pocas medidas. Pero la palabra de Dios, la señora sabiduría nos dice, sobre toda cosa guardada. Fíjese, sobre toda cosa guardada. Lo más importante es que guarde tu corazón, que guardes tu vida. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y la forma de guardarlo es eso, es renunciando a lo malo. Es estando vigilante para que lo malo o el pecado no entre y haga daño en nuestras vidas. Esa es la forma de hacerlo. Por eso se nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No estamos llamados a participar de esas obras. Lo que tenemos que hacer es reprenderlas. Lo que tenemos que hacer es renunciar a ellas. No coquetear con ellas. Mire, no ponernos a mirarlas y a quizás pensar, no, ¿qué tal si probara una vez? Quizás no es tan malo como me han enseñado. Porque a veces eso puede venir a nuestra mente. Pero, ¿sabes? Si pruebas, te vas a dar cuenta que es para mal. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eso fue lo que le pasó a Eva allí. Cuando la serpiente vino y le dijo, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que ustedes van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que codició que el árbol era hermoso, el fruto era hermoso. Pero después vinieron las consecuencias. Al principio todo parecía muy bien, pero después vinieron las consecuencias. Entonces, la palabra de Dios nos llama a que nosotros le demos las espaldas al mal. Que nosotros aborrezcamos el mal, no que lo abracemos. Ahora, hay advertencia sobre las malas compañías. Vimos esto del mal en un sentido general. Veamos que la palabra de Dios también es específica con relación a las malas compañías. Y ahí en Proverbios, en el capítulo 1, del verso 8 al 19, se nos habla de eso. Por ejemplo, del verso 8 al 10 pudiéramos decir que son las palabras de los padres. Ahí vemos a los padres hablando, hijo mío. Después del verso 11 al 14, las palabras de los pecadores. Pero es una representación que los padres hacen. Los padres como que te están tratando de hacer ver, mira, así es, esto es lo que dicen los pecadores. Esta es la forma en que ellos van a tratar de engañarte. Y después de nuevo las palabras de los padres. Yo voy a leer ese pasaje. Lo primero es la palabra de los padres, verso del 8. Es el capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Fíjese cómo se habla, los padres cómo hablan. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecie la dirección de tu madre, porque es para tu bien, es para tu bien. Y el verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas.
No consientas. No vayas tras ellos. Ese es el consejo de los padres a los hijos. A veces no queremos oír a nuestros padres. Los vemos como que ellos ya están fuera de moda. Pero ellos quieren nuestro bien. Ellos quieren nuestro bien. Y esto es lo que nos está presentando aquí Salomón, llamando a los hijos a que presten atención a lo que sus padres tienen que decirles. Y ahora vamos a ver una representación que hacen los padres de cómo van a tratar los pecadores contigo. ¿Cómo van a tratar los malos contigo? ¿Cómo van a tratar de engañarte? Es una representación de los padres. Por eso dice, si dijeren los pecadores, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Eso es lo que ellos nos van a decir. Eso es lo que van a decir los pecadores. En esta forma van a tratar de llevarte, de arrastrarte a sus prácticas malévolas. Y el Padre eso es lo que está tratando de transmitirle. Mira, los pecadores se te van a acercar de esta manera. Tiene que estar alerta. Después los padres vuelven y hablan, pero en el mismo sentido, hijo mío, escucha. Apártate, no te dejes engañar. No caigas en la trampa. Ahora, en este pasaje, cuando los padres hacen esta representación, dice algo ahí interesante. Dice, acechemos sin motivo al inocente. Acechemos sin motivo al inocente. Y la idea es como cuando un criminal escoge una víctima al azar. Hace algunos años en Australia, la gente del Estado Islámico pretendían hacer un ataque así al azar. Escoger a una persona para degollarla en público. Para que el temor cundiera en todo aquel lugar. Esa era la idea. Fueron descubiertos, ellos no pudieron hacer eso. Pero cuento esto porque esto nos hace ver cómo es que este tipo de persona actúa. Porque los que iban a hacer eso fueron en un momento influenciados, ¿no? Para que tomaran acción y ejecutaran ese hecho. Y empezaron a ser arrastrados hacia el mal y llega el momento en que ven todo como algo normal. Tenemos que saber que hay influencias negativas allá afuera. No podemos vivir ajenos a eso. Todos debemos saberlo, los jóvenes deben saberlo. Por tanto, no pueden prestar oído a cualquier voz que se levante y que les llame a hacer ciertas cosas. Pero los padres, tenemos que estar alerta. Y alerta en todo tiempo. Aun cuando le hemos hablado a nuestros hijos, aun cuando le estamos hablando a nuestros hijos y le hemos explicado estas cosas, tenemos que seguir sobre ellos y siempre hacer la parte nuestra. Porque siempre va a haber gente dispuesta a destruir lo que ya usted ha sembrado en ellos. A arrancar lo que usted le ha sembrado a su hijo en su corazón. Siempre hay personas dispuestas a destruirlo. Y estamos pensando en esto, puse este ejemplo, pero esto puede presentarse de muchas maneras, de otras formas. Nuestros hijos pueden ser inducidos a la droga. Nuestros hijos pueden ser influenciados a empezar a robar para poder tener más dinero o poseer cosas que ellos a lo mejor quieren. Nuestros hijos pueden ser seducidos a acostarse con una muchacha
o si es una muchacha, con un muchacho. Y eso se lo enseñan allá afuera. No piensen que eso ellos no lo están. Allá afuera eso es lo que hay en la escuela, las amistades. Tenemos como padres que estar alertas porque hay personas que desean menoscabar, destruir lo que usted está sembrando en el corazón de sus hijos. Y no podemos estar nosotros dormidos. La palabra de Dios nos manda a estar alertas. Porque déjeme decirle, estas invitaciones que allá afuera pueden hacer a los oídos de los simples son muy peligrosas. Porque ellos se van a dejar arrastrar. Son muy peligrosas. Ahora, ¿qué hace un padre? ¿Qué hace un padre? Por esto que nosotros estamos viendo aquí en el libro de Proverbios, ¿qué es lo que hace un padre? Toma medidas, instruye a su hijo anticipadamente. Eso es lo que está haciendo aquí el padre. Está instruyendo a su hijo anticipadamente y presentándole una forma en la que el mal puede tocar a su puerta, puede tratar de enredarle. No es esperar a que pase el tiempo y que yo vea al hijo entonces en un problema y ahora vamos a correr para ahora instruirle. Ese no es el llamado. El llamado es que antes que pase nada, que nosotros estemos aprovechando todo el tiempo para instruir a nuestros hijos y bueno, dejar los resultados al Señor. Los hijos nunca podrán dejar de recordar las advertencias que usted como padre le ha hecho. Si usted hace su labor, los hijos nunca van a olvidar esas advertencias. Y quiero decirle, muchas veces ellos no se dan cuenta que se están metiendo en un problema, que es algo que es para su destrucción. Ellos no se dan cuenta de eso, porque ellos no ven lo que usted está viendo. Pero estamos llamados a llenarnos de paciencia y ayudar a nuestros hijos. Y pastor, esta versión de la Biblia traduce el versículo 10, que la Reina Valera dice, si los pecadores quieren engañarte, dice aquella, ¿verdad? Sí, no consientas. Sí, esta es la versión del 77, dice, hijo mío, si los perversos intentan seducirte, no contiendas. O sea, es esa seducción que trata, y eso me recuerda el texto de Santiago que dice que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. O sea, un padre que le dice al hijo, hijo mío, no te dejes seducir porque el pecado parece algo bueno, parece algo que te atrae, pero al final, como dice Santiago, es camino de muerte. Al final tendrás que cargar con esas terribles consecuencias. Entonces, amén, gracias. Es bueno el aporte ese. Hermano, la recomendación es la siguiente: no consientas. Esa es la recomendación. Jóvenes, hijos, no consientas con el pecado. Pudiéramos mencionar muchos ejemplos de personas que se unieron a las malas compañías y destruyeron sus vidas. La destruyeron completamente. No sigas las malas compañías, no las sigas. Las malas compañías pueden presentarse de muchas maneras. Pueden ser personas, fíjese, pueden ser personas. Y eso generalmente es lo que tenemos en mente y es correcto. Pero hay otras cosas que pueden convertirse en malas compañías. Por ejemplo, el televisor se puede convertir en una mala compañía. Porque uno puede decir, no, el hijo mío está aquí en la casa, él ni sale. Y él está en su cuarto tranquilito, pero tiene ahí un televisor o una computadora. Y si nosotros no estamos al tanto de qué él está haciendo con ese televisor, ahí puede estar recibiendo las malas influencias. Así que el televisor y la laptop y todos estos equipos y las redes, todo eso se convierte también en una mala compañía, en una mala influencia. Miren la música. La música que escuchan nuestros hijos es importante porque la música
crea estado de ánimos. La música crea estado de ánimos. Y si un hijo nuestro está escuchando cierto tipo de música, puede ser inducido a hacer cosas que no son las correctas, a hacer cosas malas, porque toda la música no es buena, ni te promueve a cosas que son buenas verdaderamente. Tenemos que estar al tanto. Entonces, ¿qué es la música que escucha nuestro hijo? ¿Qué nuestros hijos, qué contenido es el que tiene esa música? Y poderles ayudar y explicarles. Porque mira, no es conveniente eso. Hay música que puede promoverte a que tú hagas cosas malas, que tú te vuelvas alguien violento. O que tú des rienda suelta a tus deseos pecaminosos, tus deseos sexuales. La música crea estado de ánimos. Miren, otra cosa, la literatura. Los libros no es que son malos. A mí me encantan los libros. Pero hay libros que son buenos, que tú... no porque sean libros religiosos, vamos a pensar que no son libros cristianos, de teología, que son los que, por lo menos en mi caso, es los que más me gustan y es los que yo tengo generalmente. Pero hay otros libros que pueden ser buenos. Hay libros de historia, libros que tienen un contenido que es bueno. Bueno, esos libros pueden ser una buena influencia. Pero si es un libro que tiene un contenido pecaminoso, ese entonces se convierte en una mala influencia. Así que hay que estar alertas contra estas cosas. Dice Proverbios, capítulo 2, verso del 10 al 15, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Fíjate, cuando la sabiduría entre en tu corazón, dice que la discreción te guardará. Te vas a convertir en alguien discreto. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así que podemos decir que la sabiduría actúa como una protección contra las malas influencias. Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. Ahora, ¿cómo comienza todo? Escuchando a los padres. Tenemos que escuchar a los padres. ¿Tú quieres la sabiduría como una protección? Escucha a tu padre. Escucha a tu padre. Si tu padre es un hombre, tus padres son hombres creyentes, presta atención a tus padres. Ellos quieren tu bien. Ellos quieren tu bien, no lo desprecie. Si lo desprecia algún día, te darás cuenta que ellos tenían razón. Aun cuando los padres no sean perfectos y en algún momento quizás puedan cometer errores, pero aún así te darás cuenta que ellos tenían toda la razón. Jóvenes deben escuchar a sus padres, deben escuchar, prestar atención a sus padres. Y aquí una vez más vemos la importancia de advertir anticipadamente. La importancia de ver las cosas anticipadamente. Ahí en el capítulo 2 del verso 1 al verso 5 y después el verso 10. No lo vamos a leer, pero es la misma idea. Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Todo eso va a ser para tu bien. Es ese llamado de que tú escuches, Y es el llamado a los padres a hablar. No cuando se da el problema, sino antes del problema. Estar enseñando, instruyendo a nuestros hijos. Dice Proverbios 4, 14 y 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa,
porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí tenemos una advertencia. Ten cuidado del camino de los impíos. Esa es la advertencia. El peligro es un camino oscuro en el que es fácil caer. Es un camino oscuro, es un camino tenebroso. Y es fácil, muy fácil caer en él. Y la recomendación, lo mejor es ni siquiera acercarse al camino de los impíos. Lo mejor es no acercarse a ese camino. Huye de ese camino. Huye de ese camino. Repudia ese camino. Si está cerca, evítalo. Pero recuerda, lo mejor es no acercarse a ese camino. Dijo alguien, debemos la mitad de nuestra virtud a mantenernos lejos del camino de la tentación. Así que es importante eso, que nos mantengamos lo más lejos posible del camino de la tentación, de las malas influencias, de las malas compañías, del mal en general. No debemos ponernos a abrazar el mal, a coquetear con el mal. No, debemos repudiarlo. Dice Proverbio 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Lo cierto es que muchos echan a perder su vida por unirse a los ociosos. Si rastreáramos muchos crímenes y acciones perniciosas, su origen estaría en el ocio de sus autores y promotores. No debemos dedicarnos al ocio. No debemos hacer eso. Dice Proverbio 13:20, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿En cuál grupo vas a andar? ¿En cuál grupo? En el grupo de los sabios. Si te juntas con ellos, dices, sabio será. Pero si te ponen en el grupo de los necios, vas a ser quebrantado. Vas a ser quebrantado. Aquí en este proverbio aprendemos que la sabiduría se puede traspasar. Si anda con sabio, sabio será. Es decir, que los sabios van a ejercer una influencia en tu vida. Es lo que está diciendo. Pero lo triste es que lo malo también se pega. Como decíamos al principio con los refranes, lo malo también se pega. Así que no solo tenemos que cuidarnos nosotros, estamos llamados a cuidarnos nosotros, pero también debemos nosotros cuidar a nuestros hijos. Por eso cuando un hijo nos pida a nosotros, mira, quiero reunirme con algunos amigos, podemos hacer algunas preguntas. Pudiéramos preguntar, ¿quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a estar ahí? Porque los amigos de nuestros hijos dejan marcas en sus vidas. Dejan marcas porque lo están influenciando. Y si son personas, vamos a decir, honorables o sabias, van a ejercer es una buena influencia, que es lo que debemos procurar. Pero si no lo son, van a dejar marcas negativas, marcas que le van a destruir. Así que es importante que nosotros sepamos con quiénes se reúnen nuestros hijos. Quizás más, quiénes son los amigos de nuestros hijos. Por lo menos debemos tratar de estar al tanto, porque a veces quizás en las escuelas uno puede pensar, mira, sí, estos son mis amiguitos, y a lo mejor parecernos que son, vamos a decir, buenos en algún sentido, pero hay otros que están ahí también, con los que ellos también se relacionan, que están ejerciendo una influencia. Y tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que ser bien cuidadosos para ayudar a librar a nuestros hijos
Y cuando ellos regresen de cierta actividad, podemos preguntarle cómo les fue, qué hicieron. Tratar de nosotros estar al tanto de sus vidas y cómo les ha ido. Porque ellos están recibiendo una influencia. Ahora, lo importante es quiénes le están influenciando. Para nosotros saber si es para bien o si es para mal. ¿Quiénes le están influenciando? Dice Salmo 119, 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué bueno que esas puedan ser nuestras amistades. Los que temen a Dios, los que guardan sus mandamientos. Qué bueno es que nuestros hijos y los jóvenes de esta iglesia, también sus amistades verdaderas, puedan ser los que tienen temor de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Saben por qué? Es bueno. Porque la influencia que van a estar dejando es una buena influencia en tu vida. Si son personas que temen a Dios, van a dejar una influencia buena en tu vida. Si son personas que quieren obedecer los mandamientos de Dios, van a estar dejando una buena influencia en tu vida. Si no son de esas personas, no va a ser así. ¿Por quién están siendo discipulados? Pudiéramos preguntarle. No me estoy refiriendo a un discipulado formal, pero créeme, si no está siendo discipulado por Cristo, el diablo lo está haciendo a través de sus emisarios. Entonces tenemos que tener cuidado y estar al tanto, porque como ya dije, nuestros hijos están siendo expuestos todo el tiempo en las escuelas, con los amigos, y si no sabemos quiénes son ellos, lo están discipulando, pero lo están haciendo para mal. Entonces nosotros tenemos que tomar carta en el asunto para poderles realmente influenciar desde una perspectiva diferente. No podemos estar ajenos, y nosotros mismos también tenemos que cuidarnos. ¿Quién está influenciando mi vida? ¿Las novelas? ¿Las series? ¿O los amigos del trabajo? Porque también nosotros somos influenciados. Y nosotros también influenciamos. ¿Cómo yo estoy influenciando? ¿Cómo yo estoy influenciando en mi trabajo, en mi círculo de acción? ¿Cómo yo estoy influenciando a aquellos que están cerca? ¿De qué manera lo estoy haciendo para la gloria de Dios? O cuando yo estoy fuera de este ámbito, yo me convierto en uno más de lo que ya están afuera. Eso también es una pregunta válida que nosotros debemos hacernos. Ahora, hermanos, si es nuestro deber evitar las malas compañías, entonces es nuestro deber procurar las buenas. Dice Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Ya tenemos que terminar y voy a decir este proverbio y después las conclusiones. Este proverbio tiene que ver con las enseñanzas y con las propagandas. Hay enseñanzas, hay propagandas que tienen un propósito engañoso. Tiene un propósito engañoso. Pero esa propaganda se presenta como buena. No se la van a presentar así. Se lo van a presentar como lo mejor. Este proverbio a mí me gusta mucho. Es el proverbio 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa. Corta eso, hijo mío. Esas enseñanzas que te van a desviar de las razones de sabiduría. Mira, córtalas, deséchalas. Y ahí yo veo las series, las novelas, todo lo que no tenga una instrucción verdaderamente positiva, ahí usted lo puede poner. Los amigos, porque ellos también te van a estar influenciando al hablarte,
y te van a tratar de arrastrar a lo que no glorifica a Dios, a lo que es contrario a la palabra de Dios. Por tanto, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Cuál es el peligro aquí? Hay enseñanzas que son contagiosas, que van a destruir lo que se ha sembrado en ti. ¿Cuál es el consejo? No las escuches, recházalas. Guarda distancia de ellas. Las malas compañías apagan tus afectos hacia aquello que es bueno. El mundo contamina y Dios nos dice que la religión pura es guardarnos sin mancha del mundo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Dice la Biblia en 2 Corintios, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. No debemos unirnos al mundo, no debemos seguir al mundo. Escuchemos a la señora sabiduría. Escuchemos estos principios que Dios tuvo a bien dejarnos aquí en Proverbios y que hacen bien a nuestras vidas. El cuidarnos de las malas compañías debe estar acompañado del deseo de disfrutar de compañías santificadoras. Nos apartamos de las malas, pero procuramos otras compañías que son santificadoras. Me gusta mucho lo que está haciendo el pastor Ricardo con los jóvenes, porque él siempre trata de que los jóvenes de la iglesia puedan reunirse, y a veces no son reuniones oficiales, pero se reúnen, comparten, juegan, oran, conversan de algunos temas teológicos, y eso es bueno. Esa es una compañía santificadora. Es algo bueno. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos vamos a orar porque ya se nos acabó el tiempo. Pero antes, quiero decir algo. Porque pudiéramos pensar, bueno, como hay que apartarse del mundo y de las malas compañías, entonces no hay que predicarle a nadie. Alguien pudiera pensar así, ¿no? Jesús oró y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tomar nuestras medidas y guardar distancia. Pero sí tenemos que compartir la fe con aquellos que no están en el Señor. Tenemos que hacerlo. Pero no podemos abrazar su pecado. No podemos abrazar su pecado. Tenemos que tratar de influenciarlos. Si son personas que realmente se dejan enseñar. Si nos damos cuenta que no son enseñables, que no quieren y que más bien lo que quieren es arrastrarnos. Miren, dejémoslo, ore por él y déjelo, porque no debemos echar las perlas a los cerdos. Entonces tenemos que tener cuidado, pero no estamos diciendo que tenemos que salirnos del mundo e irnos para una cueva. Esa no es la idea. Tenemos que vivir en este mundo, pero en este mundo tenemos que vivir siguiendo estos principios de sabiduría si somos creyentes, para que el nombre de nuestro Dios pueda ser honrado y glorificado. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu palabra. Te agradezco por lo que tú nos enseñas a través de ella. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida realmente agarrada de estos principios de sabiduría. Señor, permite que siempre podamos buscar tu dirección, podamos buscar tu consejo, Señor. Podamos actuar de acuerdo con ellos. Y ayúdanos también a influenciar a otros y a enseñar a nuestros hijos desde esta perspectiva, oh Dios. Señor, no dejes que nosotros
nos expongamos al pecado de tal manera que nos enrede. Ayúdanos a ser avisados, ayúdanos a actuar con sabiduría, Señor, y no acercarnos al pecado, repudiar al pecado desde el primer momento. Ayúdanos a imitar la actitud de José, Señor. Cuando aquella mujer quiso enredarlo y él salió corriendo. Danos la fuerza para nosotros huir del pecado, para darle las espaldas al pecado, y ayúdanos a abrazar los principios de sabiduría. Ayúdanos a reunirnos con sabios y a renunciar a la compañía de los necios, de los pecadores y de los impíos, Señor. Permite que ese no sea nuestro círculo cercano, que ese no sea nuestro anhelo el estar con ellos, sino que el anhelo nuestro sea estar con los sabios, con aquellos que te temen a ti. Y aún así, Señor, ayúdanos también a tener presente que a esos impíos nosotros también debemos hablarle del evangelio que salva, oh Dios. Pon ese sentir en nuestras vidas, pero no nos dejes arrastrar al punto, Señor, de que nosotros nos desviemos. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y sigue guiando, Señor, cada una de las actividades que tenemos en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.